Hola, mucho gusto, un placer estar aquí con todas, todos y todas ustedes. Importante, ¿no? Colocar esta discusión del cuerpo desde nuestras juventudes, pero además también desde un análisis del poder. Y qué mejor momento ahora de crisis, ¿no? Para poder repensarnos nuestras existencias, pero además también la forma en la que vamos, en la que vamos siendo, pero además cuestionando todo lo impuesto, ¿no? Mi presentación va en tres puntos y quiero abordarlo de esta forma para que luego podamos discutir y bueno, si tienen como preguntas. Y el primer momento, 1492, lo humano, igual la civilizado, ¿no? Y quiero comenzar desde ahí porque es importante no solo para la historia de América Latina, sino también importante para ahora, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestro presente y con lo que ahora se sigue reproduciendo desde nuestras diferentes sociedades. Y es ahí donde me gustaría mencionar que nuestra historia corporal, o sea, la historia de estos cuerpos, también parten de hechos históricos, sociales, culturales y políticos. O sea, cuáles van a ser esos significados que van a ir construyendo corporalidades que van a ser parte de sociedades, ¿no? Y en este momento de la colonialidad es importante mencionar una categoría que va a definir muchas cosas y es que cuál va a ser ese significado entonces de nuestros cuerpos en ese momento, pero además qué mandatos se implementaron desde ese momento histórico en nuestros cuerpos. Y ahí sí, una de las discusiones que ha sido histórica y que además es importante de conocer, y es que es el concepto del humano, como entre 1550 y 1551 la Junta de Valladolid en España tenía esta discusión, ¿no? Si los indígenas, las y los indígenas de América Latina eran humanos. Pero además, ¿cuáles eran esos requisitos para poder ser humanos? O sea, realmente hay requisitos para que en ese momento nos denominaran humanos. Y es ahí donde entra el concepto también del alma. Obviamente el alma vista desde una percepción muy religiosa, donde nos habla que lo humano también tiene alma, pero además también hacer esa crítica, ¿no? De que entonces, ¿cómo va a ser este humano en América Latina? Y es ahí también donde con la colonialidad, ahora que se han hecho estos estudios, las feministas decoloniales han hecho estos estudios y estos análisis muy profundos sobre ese binomio de hombre-mujer, ¿no? ¿Cuál va a ser esa relación entre reconocer socialmente solo a los hombres y a las mujeres como un binomio que se va a establecer socialmente y que a partir de esto, ¿no? Nuestra historia también va a estar marcada por relaciones sociales, pero además también relaciones sexoafectivas y de cuál es la única forma de ser, ¿no? De ahí que también se va a traer la importancia de las instituciones que trae el colonialismo, ¿no? Como el matrimonio, como la familia, y qué papel van a jugar estas instituciones desde ese control de poder, pero además cuál va a ser el efecto para poder llegar a la civilización, ¿no? ¿Por qué tenemos que dejar de ser bárbaros o la barbarie y convertirnos en eso, ¿no? En lo civilizado. De ahí que todas nuestras formas existentes previo a la colonia también casi fueron pues extinguidas. Es importante mencionar también que hubieron poblaciones que resistieron, que siguen resistiendo de hecho a todas estas instituciones coloniales que han impuesto formas de vida, ¿no? Y que rompió justamente con lo comunal, que eso también es importante mencionarlo, como este poder, esta intromisión del poder colonial rompe con nuestras formas de vivir comunitarias e implanta lo individual, ¿no? Del reconocerse como un hombre o una mujer que habita una sociedad y no desde la realización como desde una comunidad, pero que más adelante vamos a ver como la importancia de que exista una nación, ¿no? Entonces esto va a traer como la instalación también de un sistema, y va a ser este sistema sexo-género, que podemos entenderlo de manera lineal y que pues al final se materializa, ¿no? En nuestras vidas, en lo que ahora somos y la forma en la que nos nombramos. De ahí que el sexo asignado al nacer determine nuestros roles de género, ¿no? Si sos hombre, pues tenés que tener roles de género masculino, si sos mujer,
roles de género femenino, pero dentro de esos roles también ya sabemos lo que implica, qué poderes implican y qué lugares socialmente debemos o podemos ocupar. Y eso también se relaciona con la sexualidad, o sea, si nací mujer, tengo que ser heterosexual, pero además tengo que cumplir con mis roles, ¿no? Al igual que los hombres. Y esto solo visto desde esa existencia de hombre-mujer, ¿no? Lo demás no existe dentro de este sistema sexo-género porque lo desconoce. Entonces hablamos de todos estos grupos, ¿no? Subalternos que han vivido durante toda la historia y que no han sido reconocidos. Y de ahí que entramos al segundo punto de orden y control de corporalidades, porque partiendo de eso también, de ese control, vamos a ir reconociendo, ¿no? Y esta lectura que les mencionaba del feminismo colonial ha permitido colocar en discusión esto ahora, ¿no? Y que en la actualidad nos sigamos cuestionando porque es importante ir develando todas las estrategias, pero además todas las formas de reproducirse del Estado en en todo el imaginario social, por ejemplo. Entonces el feminismo no solo nos muestra de que hay que cuestionar un paradigma androcéntrico, sino nos dice también hay que hablar de un paradigma heterocéntrico. Entonces, por lo tanto, no hay que solo hablar de patriarcado, hay que hablar del heteropatriarcado, porque también es una política que se instala en los cuerpos, ¿no? Y todo eso pone en evidencia justamente que muchas de las compañeras feministas lesbianas que han hecho esos lecturas y análisis, como Adrienne Rich y Monique Wittig, también colocan esa importancia, ¿no? Desde un punto de vista, de hecho, también marxista, y colocarle el cuestionamiento de cuáles son las implicaciones sociales y políticas de la división sexual del trabajo, por ejemplo. Pero además, ¿qué pasa con esa división del trabajo con personas que son disidentes sexuales? Y hacer una crítica también a esa naturalización de la categoría hombre-mujer. En este momento, para el feminismo, no solamente era la categoría mujer como, pues como categoría sumisa dentro del patriarcado, sino que también era una crítica a la mujer heterosexual y cuál era ese régimen instalado que no permitía, por ejemplo, reconocer a una mujer como lesbiana o a una mujer que decidiera transitar, ¿no? Entonces, todas estas categorías también se van sumando, pero también, además también se van conectando con estas discusiones políticas que son sumamente importantes para el feminismo. Y todo esto también relacionado con los tres sistemas de opresión, ¿no? O sea, el racismo y el capitalismo, o sea, cómo es necesario hablar del heteropatriarcado, pero también del racismo, y luego hablar también del capitalismo, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos las diferentes violencias traspasando un solo cuerpo, y es justamente ahí donde debemos de colocarnos nosotras, nosotros, nosotres, como seres que habitamos, ¿no? Aquí en estas sociedades, pero cuestionarnos también eso, ¿no? ¿Cuáles son? Y preguntarnos cuáles son esos sistemas de opresión que nos están atravesando el cuerpo. O sea, puedo ser, por ejemplo, yo soy una persona trans, latina, y me atraviesa justamente esos sistemas de opresión, ¿no? Como el heteropatriarcado, pero además el racismo, pero además también el capitalismo, ¿no? Que es la única forma y en la que socialmente podemos existir. Pero, ¿qué pasa entonces con toda esta crítica a la heterosexualidad? Y es, por ejemplo, Adrienne Rich cataloga esto y lo dice, es que la heterosexualidad sigue siendo una heterosexualidad obligatoria. No hay formas distintas a existir porque no hay un reconocimiento de otras formas, ¿no? Pero además, ¿por qué cuando Monique Wittig en su libro El régimen heterosexual lo cataloga como un régimen político? Porque la heterosexualidad es un régimen político en nuestras sociedades y ahí va a determinar, por ejemplo, cuál es la importancia que tiene toda la idea de la nación, ¿no? De por qué es necesario que exista un hombre y una mujer y que sigan reproduciéndose, y por qué es necesario también esclarecer, como ya les mencionaba, esa división del trabajo en eso, ¿no? Desde esa visión también heterosexual, pero nuestra forma de existir. Y ahí se conecta esa discusión con otra feminista también lesbiana, Ochi Curiel, que en su libro de la nación heterosexual nos menciona esto, ¿no? Y hace una crítica
a la Constitución de Colombia de 1991 y parte justamente de eso. Y habla que la Constitución es una ley suprema, ¿no? Es como la ley suprema de la nación, donde se debe cumplir todo lo que está, pero además esa Constitución rige las otras instituciones del Estado. Y todo ese contenido, entonces, de poder y simbólico que hay en una Constitución se va a ir reproduciendo de las instituciones, pero también a la sociedad. ¿Y cuáles van a ser, como por ejemplo, las instituciones necesarias para seguir manteniendo ese régimen heterosexual? Para que no, pues que no se menciona, ¿no? Como en ninguna constitución, como el Estado de Honduras es heterosexual y por lo tanto no se menciona como tal, pero está implícito, ¿no? Y no es necesario ni siquiera mencionarlo, como ese reconocimiento. Pero sí menciona prohibiciones como cambio de nombre, matrimonio igualitario, cambio de identidad de género. Pero ¿por qué es importante, no? Y ahí volvemos a colocarnos dentro de la concepción de que ciudadanas y ciudadanos pueden habitar este Estado-nación. Y es ahí donde empieza toda esta discusión, pero que además es importante colocar que todos estos grupos subalternos, y no solo personas LGBT, porque a través de la historia hemos visto que los negros, los indígenas, las mujeres también han sido pues discriminadas dentro de esta idea de nación, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, Rita Segato lo menciona, ¿no? El Estado tiene un ADN patriarcal y por lo tanto va a funcionar de esa forma. Y entonces en esas discusiones se van planteando otros conceptos que también son importantes para ir develando como todo este engranaje político, ¿no? Que existe sobre los cuerpos, pero que además se reproducen, porque esta matriz heterosexual, como lo denomina Judith Butler en su libro del género en disputa, tiene otras tecnologías del poder y otras herramientas, ¿no? Y son instituciones que nos vigilan, que quizás está implícito también lo que dice Michel Foucault, ¿no? En su libro de Vigilar y Castigar, sí hay instituciones que nos vigilan, ¿no? Nuestro comportamiento, si nuestro comportamiento es moral o si estamos violando algún tipo de comportamiento social. De ahí que también sea importante colocar qué es lo que pasa cuando desafiamos esta normalidad, ¿va? O estas normas impuestas socialmente. ¿Cuál es el castigo que hay o qué es lo que pasa? Y simplemente seguimos viviendo en un mundo que no reconoce otras formas de existir, pero que además también lo sigue reproduciendo, ¿no? Y a veces se reproduce también socialmente. Y otro de los conceptos que también es importante colocarlo acá es el de la contrasexualidad, del que nos habla Paul Preciado. Y esta contrasexualidad es, de hecho, una propuesta política de hablar sobre cómo desafiar esta sexualidad impuesta, ¿no? Y no solo como régimen político, sino que también como práctica. Cómo han naturalizado nuestros cuerpos, ¿no? Cómo han naturalizado una sola forma de relacionarnos sexoafectivamente basada en órganos reproductivos, ¿no? ¿Y cuál es ese sentido de reproducirnos, seguirnos relacionándose sexoafectivamente de esta forma? Entonces, lo que propone es justamente desnaturalizar el cuerpo, o sea, que el cuerpo no solo se limite a esta concepción natural, ¿no? De la biología, no ver la biología como un fin último de nuestro ser y que desafiamos eso, ¿no? Lo que vamos siendo. Y el tercer punto que es sobre corporalidades que resisten al heteropatriarcado, pues ya hacíamos como un recorrido histórico de la crítica, ¿no? Hacia estos sistemas de opresión que se instalan en nuestros cuerpos, pero también más allá de reconocerlos y nombrarlos, porque es importante nombrarlos, hay que mirar hacia atrás, ¿no? O ver el presente y saber cuáles son esas luchas que se están llevando a cabo. Y uno de los conceptos que ahora se escucha mucho y que tiene mucha resonancia es la disidencia sexual. Lo que pasa es que más allá de nombrarse como disidente sexual o nombrar la disidencia sexual, es entender su contenido, ¿no? Y es que también el cuestionamiento dentro de las mismas personas LGBT es importante, porque como lo hablábamos en los grupos anteriores, el ser LGBT no te quita lo patriarcal ni tampoco te quita lo racista o lo clasista, ¿no? Sino que también es una crítica a lo interno de nuestra forma de existir y resistir, pero además, cuál es la propuesta política realmente de una disidencia sexual. Y voy a leer un concepto pequeño que hace Val Flores, que conceptualiza un poco la disidencia sexual y dice:
La disidencia sexual significa para mí un modo de interpretación, de acción política, de intervención crítica que está en permanente análisis y conflicto, de cómo se construye y actúan las políticas sexuales en relación a las políticas económicas, culturales, sociales y educativas. Busca discernir cómo opera lo sexual en el cruce de todos estos campos para activar disensos, interrupciones, disonancias. La disidencia sexual no necesariamente se articula alrededor de una identidad, sino de la crítica a las normas sexuales, formulando preguntas compulsivas que desbordan los libretos sociales, los huecos de las leyes, discursos y prácticas donde quedan alojadas las sombras de lo residual y lo desintegrado, lo inconexo y lo vagabundo, lo divergente y lo recetario, que expresan malestar, contrasentidos e incertidumbres. Y eso es lo que justamente lo que se va generando, ¿no? Con todo el cuestionamiento a la normalidad de una sexualidad o una corporalidad, ese malestar, esa incertidumbre de entonces qué es lo que pasa si no vivimos dentro de un mundo heterosexual, ¿no? De cuál va a ser esa lógica social que ahora vamos a seguir. Y por eso también quería compartir otras diapositivas sobre algunas compañeras que también han sido importantes dentro de las personas LGBT, ¿no? Su lucha, pero además también sus postulados políticos, porque son latinoamericanos y que parte de una crítica no solo a la heterosexualidad, sino que de su contexto en general, pues. Y es ahí donde les mencionaba que se cruza todo esto, pues. No es solo reconocerse como una persona abiertamente lesbiana, gay o trans, es reconocerse una persona trans desde una liberación sexual, pero además también una persona LGBT que cuestiona, ¿no? Todos esos otros sistemas de opresión. Loana Berkins, con su frase, en mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa, nos deja mucho que pensar, ¿no? De qué es lo que desafiamos en este mundo capitalista al cuestionar esta normalidad. La siguiente. Néstor Perlonger es un compañero gay de Argentina que estuvo organizado desde muy pequeño en los movimientos estudiantiles de Argentina, pero que además es uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, que fue como uno de los primeros grupos que se formó en América Latina y que se nombraron abiertamente como un Frente de Liberación Homosexual. Y lo importante de esto es que, y reconocer, ¿no?, estas vidas que ellos tuvieron también como jóvenes, de no solo su sexualidad, sino que Perlonger también mencionaba, ¿no?, en el momento de la dictadura de su país, no solo soy gay, también soy un militante de la izquierda que también cuestiona, ¿no?, todo el sistema capitalista. La siguiente. Nancy Cárdenas, una poeta mexicana, lesbiana, importante, ¿no?, también mencionar estas otras expresiones de donde podemos colocar nuestros sentires disidentes. Y tiene un escrito, un pequeño, voy a leer un pequeño de sus poemas, donde habla y donde dice: entre tantas liberacionistas que conozco, solo tú, de apariencia tan frágil, has querido llevar a la cama esos principios básicos de la teoría. Y eso lo menciono, ¿va?, porque justo nos han enseñado que lo público y lo privado, esa diferencia entre lo público y lo privado. Pero cómo vamos politizando esas vivencias privadas, ¿no? O sea, en qué momento nuestras relaciones sexoafectivas también deben ser cuestionadas, desde todo lo que proponemos, ¿no?, políticamente, desde el feminismo, desde una crítica al capitalismo, etc. La siguiente. Marlene Guayar es una compañera que se denomina Traba también del sur, y ella dentro de sus escritos habla mucho de la heurística. Y la heurística para ella es como esta construcción de conocimiento de su vida propia, pero además de la vivencia colectiva con otras compañeras y compañeros LGBT. Y tiene un libro que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena, donde desde esta crítica, ¿no?, también al academicismo y al desconocimiento de esos otros saberes que no tienen que ver con la academia, pero que sí existen y que se han ido formando, ¿no?, por postulados y teorías como ella, ¿no? Ella ha teorizado su ser trans, pero además ha teorizado el ser trans en América Latina, y me parece que es algo también muy importante. El siguiente. Pedro Lemebel, un compañero gay chileno, también muy activo dentro de la dictadura de Chile, pero además también colocó su ser homosexual, ¿no?, su ser gay. Y en uno de sus escritos, que se llama Hablo por mi diferencia, le hace una crítica al movimiento de izquierda, ¿no? Y hace una crítica, de hecho, de lo conservador que puede ser muchas veces los movimientos de izquierda a no aceptar a personas LGBT, pero además
lo menciona y lo dice, ¿no? Si no puedo estar en tu revolución, ¿dónde estaré? Y esa imagen que ustedes ven es un performance porque LMB hacía mucho performance, tenía un grupo que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis, junto con otro compañero, y este performance es justamente una crítica al VIH, ¿no? Y cómo toda la discriminación hacia personas LGBT basado en el VIH se fue formulando, de ahí que tenga como todas las jeringas en su cabeza, rodeándolo, y que su cuerpo sea como que es una máquina, ¿no? Pero que al mismo tiempo se está destruyendo. Siguiente. Susie Shock, una compañera argentina que tiene una propuesta musical también muy interesante porque es una propuesta musical feminista, decolonial, pero al mismo tiempo también es una crítica a la heterosexualidad, pero también es escritora y tiene poemas muy poderosos. Uno de ellos menciona: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Y ese cuestionamiento es válido, ¿no? Aún en la actualidad, de reivindicarnos de esa monstruosidad, si así queremos llamarlo, o si así nos llaman muchas veces, y que sí, hay que otros sean lo normal, porque justamente salimos y quebramos todos estos paradigmas, ¿no? De lo normal y lo impuesto. Siguiente. Amanda Castro, una poeta lesbiana hondureña que de hecho es muy poco conocida. Eh, Nuestra organización acaba de sacar su libro, su último libro, se llama Presente Está, con poemas inéditos lésbicos, y que también estuvo muy activa, ¿no? Por ejemplo, en el golpe de Estado en Honduras. Y vamos como construyendo todo eso, ¿no? Que somos personas que vivimos una sexualidad en una identidad, pero que también asumimos una posición política, social. Siguiente. Y esta frase que es de Susie Shock también, que dice: no queremos ser más esta humanidad, se conecta justo con el inicio con el que decidí empezar, porque sí, no queremos ser más esta humanidad, o sea, el cuestionarnos todo lo que ha sido implantado sobre nuestro cuerpo, pero que además ha violentado nuestra forma de existir, porque muchas veces, y pasa, ¿no? Que muchos jóvenes se reprimen como sus orientaciones y sus identidades, porque existe todo este aparato, ¿no? Social, que te castiga o que te denigra o que te violenta o que te mata, ¿no? Y entonces Susie Shock, con estas palabras, ¿no? De no querer ser más esta humanidad, también es toda una crítica a lo que ya hablábamos anteriormente de estos sistemas de opresión. Entonces yo por ahí me quedaría. No sé si tienen preguntas, comentarios. Y Gracias. nos quedan 3 minutos, Nail, o sea, yo te he escuchado en los 3 momentos y yo siento que necesitamos por lo menos una semana solo con vos. El discurso, y además en este momento que estamos viviendo, ¿verdad? De distanciamiento, estar todos en casa, de todas las crisis, de cómo se vive de diferente en los cuerpos, nos viene esta discusión, creo que es central además lo que colocas, el heteropatriarcado, los racismos, el capitalismo, todo esto que nos cruza, y qué tipo de humanidad es en la que estamos dispuestas a vivir, en la que deberíamos de tratar de reconstruir o de refinir. Entonces, nos quedan 2 minutos ahorita. Si hubiese una persona del grupo que quiere hacer como un comentario muy corto, muy breve, bienvenida ahora, o bueno, lo podemos retomar después en el debate grupal. No veo a nadie con la mano arriba. José Alemán, adelante. Muy breve, José, para que te pueda... Sí, breve, conciso y preciso. Bien, es bien interesante todo esto que hemos visto sobre la Latinoamérica que debemos de construir, que debemos hacer mejorar nosotros como agentes de cambio de información. Y todos esos problemas que se mencionaban al final, por ejemplo, el compañero en Chile, esa fuerte crítica que hace a la izquierda de ser demasiado conservadores en momentos, es algo en lo que hemos fallado o algo en lo que no hemos querido mejorar como izquierda, de aceptar, reconocer todas estas libertades que nosotros, como por el simple hecho de ser seres humanos, podemos gozar, podemos tener, podemos aceptar y podemos construir y compartir. Somos seres humanos, somos seres sociales, y todas estas dogmas, constructos sociales que hemos recibido por parte del heteropatriarcado, que hasta lo anoté como forma de dominación, nos han impuesto y que inminentemente debemos cambiar. Es imposible que sigan
estos dogmas y estigmas en contra de la comunidad LGBT. Sí, Nail, si vos querés cerrar, porque ya vamos a movernos del grupo. Solo para mencionar el dato de Honduras, ¿no? Del 2009 a la actualidad tenemos 357 muertes de personas LGBT. Solo registra el observatorio donde trabajo de la red lésbica Catrachas. Y pues el 92% sigue en la impunidad, ¿no? Y solo para dejarles como esa reflexión de que lo que les acabo de hablar no solo es un cuestionamiento político e histórico, sino que también es una realidad, ¿no? Que se sigue materializando en el cuerpo de personas LGBT, pero además que sigue eliminando, ¿no? De toda esta sociedad que ha sido normada, esas otras formas de existir. Y gracias por el espacio. Cualquier duda o comentario también pueden escribirme a mi correo.